Detrás de cada gran aplauso y reconocimiento mundial, se ocultan relatos desgarradores de sacrificio puro y esfuerzo incansable. Llegar a la cima fue una auténtica odisea para ellos, pero su tenacidad de hierro los forjó como leyendas inmortales, cuya sombra se proyecta a través de las generaciones. No deslices la pantalla. Suscríbete ahora y acompáñanos a descubrir la vida de estos titanes. Damos inicio con el gran Arturo de Córdoba, quien vino al mundo un 7 de mayo de 1908 en la cálida Mérida, Yucatán. Se erigió como uno de los rostros más emblemáticos y respetados de la época de oro del cine mexicano. Famoso por su voz profunda, su elegancia innata y un talento natural para encarnar personajes dramáticos y atormentados, Arturo comenzó puliendo su dicción en la radio antes de dar el salto a la gran pantalla. Su debut cinematográfico ocurrió en 1936 con la cinta Celos, aunque su verdadera consagración llegaría en la década de los 40. Brilló en joyas del cine negro como El hombre sin rostro, en 1942, y La diosa arrodillada, en 1947, consolidándose como el galán sofisticado por excelencia. Su inmensa capacidad interpretativa le abrió las puertas de Hollywood, participando en diversas producciones internacionales. Al colaborar con directores de la talla del Indio Fernández y Roberto Gabaldón, cimentó su estatus como un pilar indiscutible de la industria nacional. En el ámbito personal, mantuvo un perfil reservado. Estuvo casado con Ena Arana, madre de sus 3 hijos, llevando una vida familiar lejos de los escándalos. Sin embargo, en la etapa final de su vida, enfrentó serios quebrantos de salud, que lo obligaron a retirarse paulatinamente de los focos. Es imposible no mencionar su vínculo con Marga López. Tras coincidir en múltiples rodajes, esa química profesional mutó en un profundo amor que los mantuvo unidos hasta el final. Aunque nunca formalizaron su unión con una boda, vivieron como pareja durante los últimos años del actor. Marga se convirtió en su roca inquebrantable, permaneciendo a su lado en los instantes más críticos, especialmente durante la dolorosa enfermedad que marcó su desenlace. Arturo partió de este mundo el 3 de noviembre de 1973. Por otro lado, Alberto Negrete Moreno, nacido en 1911 en Guanajuato y fallecido un 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles, fue mucho más que un artista. Fue un ícono cultural inmenso. Inmortalizado como el charro cantor, Jorge Negrete poseía una formación operística que le otorgó una potencia vocal única, aunque pronto decantó su talento hacia la música ranchera, género que elevó a nivel internacional gracias a su imponente presencia escénica y su voz de barítono. Ese magnetismo lo arrastró inevitablemente al cine, debutando en 1937. Sin embargo, fue su papel en Ay Jalisco, no te rajes, en 1941, lo que lo catapultó al estrellato absoluto. En ese rodaje conoció a Gloria Marín, el gran amor de su juventud, con quien compartió una década de pasión. Protagonizó más de 40 filmes y se destacó por ser un hombre de convicciones firmes. Como líder sindical de la Asociación Nacional de Actores, luchó incansablemente por los derechos de sus compañeros. La relación entre Jorge y Gloria fue de dominio público, siendo la pareja favorita de las cámaras y habituales en los eventos de la alta sociedad. A pesar de la intensidad y duración de su romance, sorprendentemente nunca llegaron al altar. En 1952, Negrete rompió con Gloria y poco después protagonizó la boda del siglo con María Félix, desatando un torbellino mediático en el círculo artístico. Trágicamente, la luz de Jorge se apagó prematuramente a los 42 años debido a complicaciones de una cirrosis hepática, un mal crónico que lo aquejaba desde hacía tiempo. Su funeral fue un evento masivo. El pueblo mexicano se volcó a las calles para despedir entre lágrimas al máximo exponente de la música vernácula y el cine. Su legado permanece intacto en la identidad nacional. Ahora hablemos de Pedro Infante Cruz, nacido en 1917 en Mazatlán, Sinaloa y forjado en Guamúchil. Pedro es quizás la figura más entrañable de todas, conocido como el ídolo de México. Destacó no solo como cantante y actor, sino como el símbolo definitivo de la mexicanidad. Su carisma y sencillez lo llevaron a estelarizar más de 60 películas y a grabar cerca de 350 canciones que aún resuenan hoy. Entre sus obras más legendarias se encuentran la trilogía de Nosotros los Pobres y Tizoc en 1957. Esta última actuación le valió el prestigioso Oso de Plata en el Festival de Berlín y un Globo de Oro póstumo. Pedro fue tan famoso por su arte como por su agitada vida amorosa, protagonizando varios romances que llenaron las páginas de revistas. Su primera esposa fue María Luisa León, con quien se casó en 1939 y quien fue fundamental en sus inicios. Permanecieron legalmente casados muchos años,
aunque la relación se enfrió ante la imposibilidad de tener descendencia propia. Pedro buscó el amor en otros brazos, iniciando un romance con la bailarina Lupita Torrentera, madre de 3 de sus hijos, y posteriormente con Irma Dorantes, su última pareja sentimental. Con Irma llegó a casarse en 1953, pero la ceremonia fue anulada judicialmente por la vigencia de su matrimonio anterior con María Luisa. A pesar de los conflictos legales, Irma fue el amor de su madurez y madre de su hija menor. El destino golpeó cruelmente el 15 de abril de 1957 en Mérida. Pedro, un fanático de la aviación, pilotaba su propia aeronave cuando ésta se desplomó. El accidente conmocionó a todo el continente, dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de millones. La muerte de Pedro Infante significó el cierre definitivo de una era dorada en el cine azteca, pero su leyenda como el artista más querido del pueblo perdura. Su vida, llena de glorias y pasiones, lo convirtió en un mito inmortal. Continuamos con Joaquín Cordero Aurrecoechea, nacido en Puebla en 1922. Fue uno de los actores más versátiles y constantes, con una carrera que abarcó cine, teatro y televisión por más de 6 décadas. Curiosamente, inició estudios de Derecho y estaba destinado a ser sacerdote, pero abandonó todo para entregarse a la actuación, debutando en 1943. Participó en más de 150 películas y dejó una huella imborrable en la televisión moderna, con telenovelas como La Madrastra en 2005 y Soy tu dueña en 2010. Cordero era admirado por su rango actoral, capaz de interpretar papeles dramáticos complejos o ser el galán de moda. Fue galardonado con múltiples reconocimientos, incluyendo el codiciado Ariel de Oro por su trayectoria. Joaquín falleció el 19 de febrero de 2013, a los 90 años, en su residencia de Ciudad de México por complicaciones respiratorias. Sin embargo, quienes lo conocían dicen que murió de tristeza, pues meses antes había perdido a su esposa, Alma Guzmán, su compañera por más de 60 años. Esa ausencia lo sumió en una depresión profunda que minó su salud. Finalmente, Armando Pascual Calvo Lespier fue un destacado actor nacido el 25 de diciembre de 1919 en San Juan, Puerto Rico. Su carrera brilló intensamente en países como México, España e Italia. El talento le venía de cuna, siendo hijo del barítono español Juan Calvo Domènech y la puertorriqueña Minerva Lespier. Se conocieron durante una gira de zarzuela de Juan y el flechazo fue inmediato. Se casaron, y cuando el pequeño Armando tenía apenas 2 meses, la familia se trasladó a Alicante, España. Allí, junto a su hermano Manolo Calvo, 8 años menor, comenzó a cultivar la pasión por las artes que definiría su destino. Inmerso desde la cuna en el panorama artístico y heredando la innegable vena creativa de su padre, quien llegó a rodar cerca de 100 películas a los 6 años. Armando inició su andadura en las tablas y así prosiguió curtiéndose durante toda su infancia y adolescencia, hasta que a la edad de 24 años, la industria comenzó a apostar firmemente por su talento. Y finalmente, consiguió su primer gran papel protagonista, en la cinta titulada El Escándalo, en el año 1943, compartiendo cartel con figuras como Guillermo Marín y Mercedes Vecino, entre otros grandes. La trama narra un complejo triángulo amoroso que involucra a un joven con tendencia a la vida disipada y a una dama casada. Gracias a la maestría de esta interpretación, Armando ganó un prestigio enorme en España, lo que supuso el pistoletazo de salida para nuevos y ambiciosos proyectos ya consolidado como un actor de renombre en la península, Gregorio Wallerstein. Un afamado productor mexicano le ofreció protagonizar la película La Mujer de, todo rodada en 1946, junto a la inigualable María Félix. Aunque los roces y la tensión entre los actores complicaron bastante el desarrollo del Fétors. Rodaje en el plató a pesar de los contratiempos, la cinta resultó ser un éxito rotundo en taquilla, motivo por el cual Armando tomó la decisión de echar raíces y asentar su trayectoria profesional en México. Aún contando ya con una extensa filmografía en España, con este largometraje se consagra como el primer actor español que triunfa con un papel principal en el cine de oro mexicano. Tras sus pasos llegarían otras celebridades como Emilia Guiú, Jorge Mistral, Manolo Fábregas y tantos otros. Aunque estaba cosechando grandes triunfos en la gran pantalla, Armando sentía una devoción muy profunda por el teatro, por lo que solicitó una oportunidad a la gran María Teresa Montoya, debutando con la obra Don Juan Tenorio. Asimismo, se puso al frente de varias obras teatrales como director, obteniendo múltiples galardones por su labor escénica durante su estancia en tierras mexicanas. El actor Armando Calvo continuó participando en numerosas producciones como Bel Ami en el año 1947
junto a la actriz Gloria Marín, de quien se enamoró perdidamente, aunque al mantener ella un romance con Jorge Negrete, Armando jamás se atrevió a confesarle lo que sentía. Su siguiente proyecto cinematográfico fue Ángel o Demonio, estrenada en 1947, actuando junto a Daniel Herrera y la actriz María Antonieta Pons. Posteriormente, su siguiente bombazo en taquilla llegaría con La Vorágine, realizada en el año 1949, filmando codo a codo con Rosario Granados y Carmen Molina. Uno de los episodios más memorables en la vida de Armando Calvo fue cuando brindó asesoría dramática a los actores que escenificaban la pasión de Cristo en Iztapalapa en 1954. Comparte pantalla con Marta Roth en la película Romance de Fieras, y es precisamente con su coprotagonista con quien comienza un apasionado y tórrido idilio amoroso. Armando regresó a España tras una década de trabajo incesante en México, con la película El último cuplé, rodada en el año 1957, junto a los actores Enrique Vera y Sara Montiel. Esta obra se realizó en su España natal, marcando su retorno al cine español sin dejar de colaborar en proyectos entre México e Italia a sus 39 años. Armando conoce a su primer gran amor, una joven de nacionalidad suiza con quien contrajo matrimonio en el año 1958, aunque este enlace fue efímero y se divorció tras volver a México. Tiempo después, se casa en segundas nupcias con una joven alemana llamada Úrsula, con la que formó una gran familia de 9 hijos. Su esposa permanecía en Madrid al cuidado del hogar, mientras Armando vivía prácticamente en un avión, viajando de un país a otro para cumplir con sus diversos compromisos de interpretación. Los últimos años de su existencia los pasó viviendo en un hotel, dedicándose a escribir y pintar. Sufría de complicaciones renales y de un enfisema pulmonar. Finalmente, el 6 de julio del año 1996, a los 76 años de edad, falleció en Ciudad de México a causa de una insuficiencia cardíaca. Por otro lado, Luis Aguilar Manso, popularmente conocido como El Gallo Giro, quien en un principio parecía destinado a ser pescador, acabó convirtiéndose en una rutilante estrella de cine, nació el 29 de enero de 1918, en Hermosillo, Sonora. Siendo sus padres Concepción Manso y Luis Aguilar, la familia se vio obligada a trasladarse a Ciudad de México tras perder sus tierras debido a la expropiación gubernamental. Desde su más tierna infancia, Luis mostró ser muy inquieto y rebelde, por lo que sus padres le convencieron para ingresar en el colegio militar, intentando que sentara la cabeza, pero fue en vano. Solo aguantó un tiempo, ya que su espíritu libre no toleraba el encierro, por lo que decidió no regresar al hogar familiar, y se marchó a vivir a Mazatlán, Sinaloa, donde comenzó trabajando como pescador, para más tarde establecer su propio negocio. Fue por aquel entonces cuando empezó su afición por la bebida. A Luis Aguilar siempre le apasionó el canto. Y en una ocasión, estando de visita con sus parientes en Ciudad de México, el director Robert Quigley le escuchó cantar durante una reunión y al ver su planta y carisma, le gustó tanto que le invitó a realizar una pequeña intervención en la película Soy puro mexicano, en 1942. El cine de oro mexicano atravesaba su momento de mayor esplendor. La mayoría de las producciones arrasaban en taquilla y por ello, urgía encontrar nuevos talentos actorales para sostener el ritmo de producción de cintas. Fue en esta coyuntura cuando Luis Aguilar entró en la industria cinematográfica por la puerta grande, invitado por el director Raúl Leanda, quien le ofreció el papel protagonista en la película Sota, Caballo y Rey. En 1943, junto a Meche Barba y Domingo Soler, la cinta fue un exitazo, y el público acogió de maravilla al nuevo galán y cantante. La crítica especializada fue muy benevolente con su trabajo, y pronto se transformó en uno de los actores protagonistas más cotizados y solicitados del momento para el año. En 1948, su carrera estaba más que consolidada, y el ritmo laboral era tan frenético que llegó a rodar hasta 15 películas en un solo año. Una de las más recordadas por haber formado una dupla inolvidable con otro gigante de la época fue A Toda Máquina. En 1951, junto a Pedro Infante, filmaron de inmediato una secuela titulada ¿Qué te ha dado esa mujer?, con Jorge Negrete. Rosita Arenas y Carmen Montejo, ambas películas bajo la dirección de Ismael Rodríguez. Su primer enlace matrimonial tuvo lugar en 1946, con Ana María Almada, con quien procreó 2 hijas, Ana Luisa y María Fernanda, divorciándose en 1954. 2 años más tarde, a finales de 1956,
Conoció a la actriz Rosario Gálvez, quien era viuda y tenía un hijo llamado Roberto. A los 4 meses de haberla conocido, se casaron. 1957. Una vez concluida la época dorada, las apariciones de Luis en el cine se volvieron mucho más esporádicas, e irónicamente, su único premio, Ariel, lo recibió en 1992 a los 74 años, por su actuación en la cinta Los años de Greta, junto a Beatriz Aguirre y Meche Barba. Uno de los sucesos más desgarradores en la vida de Luis y Rosario ocurrió cuando la actriz, estando embarazada de 4 meses, recibió la noticia de que su hijo Roberto se había disparado accidentalmente con un arma de fuego, falleciendo en el acto. El dolor para la pareja fue inmenso. Aunque el nacimiento de su hijo pocos meses después trajo algo de luz. En mitad de aquella tragedia, tras pasar algunos años, los problemas de Luis con el alcohol persistían, y Rosario le dio un ultimátum definitivo al actor, por lo que Luis abandonó su hogar durante una temporada para rehabilitación, y tras recibir el apoyo necesario, cumplió su promesa de no volver a probar ni una sola gota de alcohol. Su partida definitiva ocurrió el 24 de octubre de 1997 en la capital mexicana, víctima de un infarto fulminante al miocardio que lo sorprendió mientras dormía, a los 74 años. Su salud ya se encontraba deteriorada por un enfisema pulmonar derivado de su severa adicción al tabaco. Inicialmente, sus restos mortales descansaron en el Templo de la Santa Cruz del Pedregal en San Ángel, Ciudad de México. Pero tiempo más tarde, su viuda tomó la decisión de trasladar la urna para conservarla en su residencia de descanso, ubicada en Cuernavaca, Morelos. Por otro lado, Antonio Pascual Fayad, inmortalizado en el medio artístico como Antonio Badú, fue un destacado actor, cantante y productor de la época de oro. Vio una primera luz el 13 de agosto de 1914 en el pueblo minero de Real del Monte, Hidalgo. Hijo de inmigrantes libaneses, Santiago y Virginia, fue el hermano intermedio de 3 hijos. La desgracia llegó pronto, pues su padre falleció cuando él era apenas un niño pequeño. Ante la adversidad, la familia se trasladó a Oaxaca, donde el joven Antonio tuvo que laborar como vendedor callejero para sustentar la economía doméstica, mientras su madre se ganaba la vida como costurera. Buscando un futuro más prometedor durante su adolescencia, emigraron a la Ciudad de México para reencontrarse con parientes que ya residían ahí y que podían ofrecerles mejores oportunidades. Badú comenzó a ganarse el pan, literalmente, trabajando en la panadería de su tía haciendo repartos desde la madrugada. Curiosamente, el destino lo hizo vecino de futuras leyendas como Mauricio Garcés y Jacobo Zabludovsky, manteniendo una sólida amistad con ambos hasta el final de sus tiempos. Su verdadera pasión siempre fue el canto. La suerte le sonrió en 1935, cuando unas amistades lo introdujeron con el compositor Gabriel Ruiz, creador del éxito Amor, Amor y del tema Usted, quien por aquel entonces era también un joven soñador desconocido. Conectaron inmediatamente por su amor a la música y decidieron probar suerte juntos en la emisora XEW, donde consiguieron un espacio para actuar en el programa La Hora Azul. Poco después, su talento llamó la atención del afamado Lorenzo Barcelata, quien le propuso un contrato con un sueldo bastante atractivo para cantar en la estación de radio XEFO. Antonio aceptó el reto de doble jornada. Horneaba en la panadería al amanecer y deleitaba al público en la radio por las tardes. Para el año de 1939, el séptimo arte le abrió las puertas, debutando en la cinta Sangre en las montañas, lo que le permitió consolidarse además como talento exclusivo de la XEW. Dado que su apellido paterno resultaba complicado de pronunciar para la audiencia, adoptó el nombre artístico de Badú, un apodo cariñoso que su madre usaba con él desde niño. Badú se traduce como beduino, aludiendo a los nómadas que habitan en el desierto. Tras realizar varias intervenciones musicales en la pantalla grande, forjó una hermandad inquebrantable con Jorge Negrete. Antonio solía narrar anécdotas sobre cómo los productores, por falta de liquidez, dejaban a los actores empeñados en los hoteles de paso. Fue testigo directo de la frustración de Negrete ante estas injusticias, situación que impulsó al charro cantor a fundar el sindicato de actores para proteger sus derechos laborales. Su consagración llegó con la película La Feria de las Flores, en 1942, obteniendo su primer protagónico. El guión exigía un trío musical, por lo que convocó a Pedro Infante y a Fernando Fernández para acompañarlo, cuando estos eran aún figuras desconocidas. Para 1944, la fama de Antonio Badú alcanzó la cima, consolidándose con el filme Me he de comer esa tuna, junto a Jorge Negrete y María Elena Márquez, bajo la dirección de Miguel Zacarías. Badú profesaba una profunda admiración por Fernando Soler, a quien consideraba el máximo maestro de la actuación y una luminaria del cine.
Aunque nunca compartieron escena, el respeto que sentía por él era absoluto. Badu también exploró la faceta de producción cinematográfica, llegando a confesar en alguna ocasión que esa labor le resultaba mucho más lucrativa que la propia actuación. En 1945, durante el rodaje de Cantaclaro, dirigida por Julio Bracho, conoció a la actriz Esther Fernández. La química fue instantánea, formando una gran pareja profesional que repitió fórmula en diversos proyectos, hasta que en 1946 contrajeron nupcias. No obstante, fue un matrimonio atípico desde el comienzo, pues jamás compartieron el mismo techo. Antonio seguía pegado a su madre en la colonia Roma, mientras Esther permanecía con su propia familia. Esa distancia física y emocional les hizo ver que habían cometido una equivocación al casarse. Sumado a esto, a Esther le molestaba profundamente la afición de Badu por las apuestas, lo que precipitó su divorcio en 1948. Sin hijos de por medio, mantuvieron una relación de noviazgo eterno hasta el fallecimiento de Antonio. Tras participar en más de un centenar de filmes, el actor partió en 1993 a los 79 años en la Ciudad de México, debido a una insuficiencia pulmonar. Por otra parte, Guillermo Murray Mutis nació el 15 de junio de 1927 en Colón, provincia de Buenos Aires, Argentina. Aunque desde la secundaria se sintió cautivado por la magia del teatro, optó primero por la formalidad académica cursando 3 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Litoral. Sin embargo, en 1949, su verdadera vocación se impuso y comenzó su formación actoral en una academia de arte dramático, bajo la tutela del maestro italiano Alberto de Aversa. Comenzó realizando montajes teatrales y, finalmente, en 1956, dio el salto al cine con la cinta El Protegido. El año 1960 fue clave, pues protagonizó La Procesión, filme que representó a su país en el Festival Internacional de Cine de Cannes, evento donde productores mexicanos notaron su talento y lo invitaron a trabajar en tierras aztecas. Su debut en México fue con la película El Mundo de los Vampiros, en 1960. Al año siguiente, en 1961, incursionó en la televisión mexicana con la telenovela La Leona, y continuó desarrollando su carrera en el teatro, destacándose no solo como intérprete, sino también como dramaturgo y director. Al establecerse en México, Guillermo adoptó al país como su propio hogar. En la pantalla chica, participó en innumerables melodramas para Telesistema Mexicano, hoy Televisa, brillando en producciones como Humillados y Ofendidos, Muchacha de Barrio, Adiós Amor Mío, El Despertar y Lazos de Amor. Su presencia en el cine nacional también fue notable en cintas como Los Dorados de Pancho Villa, del Indio Fernández, así como en Busca de un Muro y He matado a un hombre, ambas de Julio Bracho. Su talento literario fue reconocido en 1970 al obtener el segundo lugar en el Concurso Nacional de Guiones con Una vez un hombre, largometraje que él mismo se encargó de dirigir. En lo personal, fue un hombre de familia ejemplar junto a su esposa Lidia Prisant, con quien procreó 5 hijos. Uno de los episodios más desgarradores de su existencia fue la pérdida de su hija de apenas 3 años, quien cayó fatalmente desde la ventana de un 6º piso en circunstancias muy extrañas. Esta tragedia marcó a la familia para siempre y sumió al actor en una depresión tan profunda que, según relataban sus hijos, parecía estar ausente en espíritu aunque estuviera físicamente ahí. Tiempo después nació su hija Gabriela, quien heredó la vena artística y forjó una exitosa trayectoria en cine, teatro y televisión, siguiendo los pasos de su padre, al igual que su hermano Rodrigo. Hacia el final de su vida, a sus 93 años, Guillermo lidiaba con demencia senil diagnosticada desde 2007, un mal que deterioró su memoria progresivamente. Falleció el 6 de mayo de 2021, víctima de un choque séptico pulmonar. Finalmente, el primer actor, Ignacio López Tarso, nació el 15 de enero de 1925 en la capital de México. Vástago de Alfonso López e Ignacia López Herrera, creció junto a sus hermanos Alfonso y Marta. Debido a situaciones familiares, vivió una infancia nómada, recorriendo diversos lugares de la República. Tras peregrinar por ciudades como Veracruz, Hermosillo y Guadalajara, fue en esta última capital tapatía donde se topó de bruces con su destino artístico, al asistir a una representación en una carpa itinerante, experiencia que lo dejó totalmente prendado de las tablas. Cursó una educación secundaria en Ciudad de México, pero la precaria situación financiera de su hogar le imposibilitó seguir adelante con su formación académica. Un cura le propuso matricularse en el seminario para no truncar sus estudios, y así lo hizo, aunque terminó por colgar los hábitos al percatarse de que carecía de la llama de la vocación religiosa. Al cumplir los 20 años, allá por 1945,
Realizó el servicio militar obligatorio en un acuartelamiento de Querétaro, alcanzando el rango de sargento primero. Al concluir, un mando superior le brindó su respaldo para entrar en la academia militar. Pero Ignacio comprendió que la vida castrense tampoco era su camino y optó por cerrar ese capítulo. De vuelta en la capital, se ganó la vida como comercial en una firma de confección textil, si bien los apuros económicos no daban tregua. En busca de un horizonte más próspero, un camarada lo persuadió para emigrar a Estados Unidos y probar suerte, con la quimera de reunir capital suficiente para retornar a México con los bolsillos llenos. No obstante, su estancia norteamericana se vio truncada cuando padeció un terrible accidente que le provocó una lesión severa en la espina dorsal, dejándolo al borde de la parálisis permanente. Tras su repatriación y posterior convalecencia, a los 24 años, se matriculó en la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes, bajo la tutela del maestro Xavier Villaurrutia, a quien profesaba una admiración sin límites. Fue el propio Villaurrutia quien le insufló el ánimo necesario para consagrarse al teatro, iniciándose en montajes al aire libre en plena vía pública. Su primera incursión escénica como alumno fue en el clásico El sueño de una noche de verano, del bardo inmortal William Shakespeare. Tras el fallecimiento de su mentor, prosiguió su adiestramiento bajo la dirección de Salvador Novo. Su bautismo en el celuloide llegó en 1954 con la cinta La desconocida, aunque el mismo López Tarso admitiría posteriormente que aquel rodaje fue uno de los tragos más amargos de su trayectoria profesional. Años más tarde, hallaría su consagración cinematográfica con la película Macario, rodada en 1959 bajo la batuta de Roberto Gabaldón. Este largometraje, inspirado en la novela de B. Traven, cosechó un éxito rotundo y cimentó su estatus en el sector. Macario llegó incluso a rozar la gloria, al ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. La década de los 60 resultó trascendental para López Tarso, protagonizando títulos emblemáticos como Cricri, El Grillito Cantor, en 1963. Ya en 1988, dio el salto a la arena política ejerciendo como diputado federal, además de ostentar cargos de responsabilidad en gremios artísticos como la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes. A lo largo de su dilatada carrera, atesoró infinidad de galardones, distinciones de la crítica y prensa teatral, así como 2 premios Ariel. En 2015, el gobierno de Ciudad de México le rindió un merecido homenaje por su excepcional aportación a la cultura. En noviembre de 2022, se confirmó su aparición en la serie biográfica Gloria Trevi, Ellas soy yo, donde encarnaría al abuelo del artista. Contrajo nupcias con Clara Aranda, con quien tuvo 3 vástagos, Susana, Gabriela y el también intérprete Juan Ignacio Aranda. Tras enviudar de Clara en el año 2000, tiempo después rehizo su vida sentimental junto a Gabriela Romo de la Peña, quien permaneció a su lado hasta el ocaso de sus días. El 3 de marzo de 2023 fue ingresado en el Hospital Star Médica Roma de la capital mexicana, a causa de una neumonía que se agravó con una obstrucción intestinal. 8 días más tarde, el 11 de marzo de 2023, Ignacio López Tarso nos dejó, a los 98 años. Roberto Cañedo, un caballero íntegro, metódico y culto, no tuvo un camino de rosas hacia la cúspide. Durante largos años tuvo que armarse de paciencia hasta que el destino le brindó su primera oportunidad. Pero comencemos por sus orígenes. Su nombre real era Roberto Cañedo Ramírez, una figura estelar de la época de oro del cine mexicano. Nacido el 30 de marzo de 1918 en Ameca, Jalisco. Era hijo de Ignacio Cañedo y Carmen Ramírez, siendo Roberto el segundo de una prole de 8 hermanos nacidos en el seno de una familia de posición acomodada y gran reconocimiento social en aquel entonces. El clan Cañedo, dedicado a la explotación agrícola, ganadera y diversos negocios, gozaba de una situación privilegiada, lo que permitió a Roberto disfrutar de una niñez sin carencias. Sin embargo, su anhelo de dedicarse a la interpretación lo condujo por senderos muy dispares a los que sus progenitores habían trazado para él. Desde su juventud sintió una fascinación magnética por las bellas artes, y muy concretamente por el séptimo arte. Espoleado por el auge de las producciones nacionales y foráneas que empezaban a proyectarse en Jalisco. Inspirado por la cinta Santa, protagonizada por Lupita Tovar en 1932, Roberto tuvo la certeza de que su futuro estaba ante las cámaras. No obstante, esta determinación cayó como un jarro de agua fría en su familia, que ansiaba que perpetuara el legado empresarial y la prosperidad del apellido. Decidido a perseguir su sueño, Roberto ahorró lo necesario. Al cumplir los 18 años, se marchó a Ciudad de México, a espaldas de sus parientes, para probar fortuna en la industria del celuloide. Una vez instalado en la metrópoli, la realidad fue dura para Roberto, quien pasó de la opulencia de la hacienda familiar
a malvivir en una modesta guardilla, enfrentándose a la soledad y a la incertidumbre de labrarse un porvenir por méritos propios. Aunque en ocasiones la tentación de retornar al hogar era fuerte, su afán de superación y el deseo de demostrar su valía le impedían rendirse. Para subsistir, trabajó como auxiliar en un taller de electricidad y como técnico de radio, oficios que asimiló con presteza. Asimismo, consiguió colocarse como fregaplatos en el restaurante de un hotel de renombre, frecuentado por actores y directores, aprovechando la coyuntura para hacer contactos en el mundillo cinematográfico. Tras conseguir una recomendación, comenzó a merodear por los estudios Churubusco, donde finalmente fue contratado como mozo para todo, ejerciendo labores de asistente de cableado. Este empleo le permitió estar a pie de plató, absorbiendo poco a poco los entresijos técnicos y estudiando la interpretación de los grandes. Su tenacidad no pasó desapercibida para los directores, quienes empezaron a confiarle pequeños roles de figurante. Su carrera despegaba con lentitud. Durante 11 años intervino en cerca de 80 filmes con papeles menores o como extra y bailarín profesional. Roberto jamás quiso adoptar un seudónimo artístico, manteniendo su nombre de pila. Tras una larga travesía de espera, su constancia y entrega dieron sus frutos en 1948, cuando conoció al cineasta Emilio Fernández, quien apostaría por él, dándole la alternativa para protagonizar la película Pueblerina, junto a su joven esposa Columba Domínguez, alzándose con el Ariel al mejor actor. Esta obra es considerada hoy. Una de las cintas que marcó un hito fue La Vuelta al Mundo, producción que terminó por cimentar el prestigio histriónico tanto de Columba como de Roberto. Fiel a una solemne promesa que le había hecho a la Virgen de Zapopan, el actor decidió llevarle su estatuilla del Ariel como ofrenda de gratitud. No obstante, el sacerdote del templo rechazó el obsequio, argumentando que se trataba de una figura desnuda inapropiada. Fue gracias al ingenio de un amigo que encontraron la solución de cubrirla, y hasta el día de hoy, dicha estatuilla permanece en el recinto, resguardada bajo una vitrina. La exitosa mancuerna artística entre Roberto y el indio Emilio Fernández se replicó en otros largometrajes que gozaron de enorme taquilla. Más allá de cultivar una amistad entrañable, Roberto Cañedo se consagró como uno de los histriones más solicitados durante la gloriosa época de oro, sumando créditos en más de 300 películas, donde hizo gala de un profesionalismo intachable al encarnar todo tipo de roles, desde villanos despiadados hasta humildes campesinos, rancheros y aristócratas. A lo largo de su trayectoria, Roberto demostró una versatilidad asombrosa, acompañada de una personalidad siempre amable y educada. Jamás se comportó como una estrella inalcanzable y mantuvo una humildad que lo convirtió en alguien sumamente apreciado y querido entre sus colegas del gremio. Roberto poseía una inteligencia aguda y una memoria prodigiosa que le permitía aprenderse sus parlamentos con gran rapidez. En sus ratos libres, su faceta de inventor salía a la luz, llegando a patentar varios dispositivos de su creación, como una innovadora pantalla de cine portátil diseñada para proyectar cintas en zonas rurales, tarea de la que él mismo se encargaba personalmente, además del célebre apuntador electrónico o chícharo, herramienta que revolucionó la industria al facilitar a los actores recordar sus líneas en plena escena. El actor invirtió su propio capital para desarrollar inventos que tuvieran una utilidad real para la sociedad, siendo miembro activo de la Asociación Nacional de Inventores. Desafortunadamente, la buena fe de Roberto lo convirtió en víctima de una estafa colosal por parte de un productor que le planteó un negocio fraudulento, provocando que perdiera todo su patrimonio y quedara endeudado, prácticamente en la calle. Sin embargo, gracias a su inagotable trabajo como actor y a las regalías generadas por sus patentes, logró levantarse de aquel fraude que casi lo destruye. En el ámbito personal, Roberto contrajo nupcias en 2 ocasiones. Su primera esposa fue la actriz Nelly Valencia en el año 1950, con quien procreó 3 hijos varones. Tiempo después, unió su vida a María Padilla, con quien tuvo 3 hijas más, Sandra Alicia, Laura Anabel y Claudia Gisela. A pesar de que su carrera le demandaba muchísimo tiempo y de que contaba con una legión de admiradoras, Roberto siempre se mantuvo fiel a su esposa, demostrando un respeto absoluto por su familia y manteniéndose al margen de cualquier tipo de chisme o escándalo mediático. Durante su extensa carrera también brilló en los escenarios teatrales, la radio y la televisión, participando en teleteatros y radionovelas que aumentaron su popularidad y le permitieron mantenerse vigente y trabajando activamente durante las décadas de los 60 y 70, adaptándose con maestría a la transición del cine de oro hacia la televisión y el cine contemporáneo. Participó en más de 30 puestas en escena e incluso fue conductor de su propio espacio televisivo. Roberto incursionó también en varias telenovelas, siendo una de las más recordadas Secreto de Confesión, en 1965,
donde compartió créditos estelares con figuras como Carmen Montejo, Héctor Gómez y Carmenita González, bajo la dirección de Ernesto Alonso. En 1990, el actor recibió un merecido homenaje en Jalisco, y para 1993 se retiró definitivamente de los foros debido a complicaciones de salud. En 1997 recibió de manos de la gran Marga López el Ariel de Oro por su larga e impecable trayectoria. Finalmente, a los 80 años de edad, Roberto Cañedo falleció el 16 de junio de 1998 a causa de un infarto, dejando tras de sí un legado monumental de más de 300 películas y una huella imborrable en la industria cinematográfica mexicana. Recordado por su perseverancia, talento innato y compromiso absoluto con su arte. Por otro lado, David Silva fue un talentoso actor mexicano reconocido por su versatilidad, su elegancia natural y una voz profunda que le franqueó las puertas al mundo del cine y la radiodifusión. Nació el 9 de octubre de 1917 en la Ciudad de México, en el seno de una familia con una enorme vocación artística. Su padre, David Silva Ramírez, fue un destacado cantante de ópera, poseedor de una voz tan cautivadora que abarrotaba los escenarios y fascinaba al público. Además de impartir clases de piano y canto en su residencia de la colonia tabacalera en la capital. Su madre, Aida Guglielmetti, nacida en Estados Unidos pero de raíces europeas, era una mujer apasionada por las bellas artes, lo que propició que el pequeño David creciera inmerso en un ambiente que estimulaba constantemente la cultura y la expresión creativa. Desde su más tierna infancia, David estuvo expuesto al mundo del espectáculo, pues sus padres lo llevaban asiduamente a disfrutar de obras de teatro, zarzuelas y operetas. Incluso siendo apenas un niño, David tuvo la oportunidad de viajar con sus progenitores cuando su padre fue invitado a formar parte de una gira mundial junto al legendario tenor italiano Enrico Caruso. Este contacto temprano con la alta cultura y el arte moldeó el carácter de David, otorgándole una base cultural sólida y una educación refinada. A su regreso a suelo mexicano, David prosiguió sus estudios en el Colegio Franco-Inglés, y aunque intentó forjarse una carrera en leyes, el destino ineludiblemente lo condujo hacia la actuación. En sus comienzos, laboró en la radio como locutor, destacando gracias a su timbre y carisma. Fue el comediante Panzón Panseco quien lo incentivó a probar suerte ante los micrófonos y posteriormente en el cine. De este modo, Silva debutó como extra en cintas de los estudios Clasa, sobresaliendo en producciones como Bajo el cielo de México y La Sandunga, rodaje donde conoció a la carismática Lupe Vélez, quien se convertiría en una gran amiga y mentora para él. El año 1937 marcó el inicio de una carrera cinematográfica que lo llevaría a consolidarse como un galán y un ídolo juvenil en México. El director Fernando de Fuentes lo convocó para trabajar en la cinta La Casa del Ogro. David se dedicó también a luchar por las condiciones laborales de los extras, fundando el primer sindicato en México para este gremio, valentía que le costó un veto temporal en la industria. Pese a ello, fue readmitido, y su talento le permitió obtener papeles cada vez de mayor peso, como en Hombres del Aire, dirigida por Gilberto Martínez en 1939. A sus 22 años, David Silva se hallaba en la encrucijada de continuar con su carrera de derecho o entregarse de lleno a la actuación, pues el tiempo ya solo le permitía cumplir con una de las dos actividades. Finalmente se inclinó por ser actor, dado que su trayectoria iba en franco ascenso y disfrutaba enormemente estar en los sets de filmación. Una de sus grandes ventajas era que memorizaba con gran facilidad sus libretos, lo cual le otorgaba un punto a favor al no tener que repetir las tomas constantemente. En 1945, filmó una película Campeón sin corona, basada en la biografía del boxeador Rodolfo Chango Casanova, bajo la dirección de Alejandro Galindo. Para este rol, David no solo debió someterse a un arduo entrenamiento físico, sino que también tuvo que desarrollar una intensidad emocional tremenda, trabajo que le valió el premio Ariel. Originalmente, el papel estaba pensado para el actor Abel Salazar, pero David logró convencer al productor Raúl de Anda, demostrándole que él era el indicado, preparándose bajo la tutela de Pancho Rosales, entrenador de boxeo. Esta magistral actuación consolidó su reputación y lo convirtió en uno de los actores más respetados de aquella época, aunque la película se estrenó un año más tarde. El triunfo comercial fue tan rotundo que la extraordinaria química profesional forjada entre el actor David Silva y el director Alejandro Galindo los motivó a colaborar nuevamente en 3 proyectos cinematográficos adicionales. Una de estas obras fue Una familia de tantas, donde compartió créditos con luminarias como Fernando Soler y Marta Roth, y también destacó en Esquina Bajan, encarnando a un conductor de autobús. Justo después de este gran acierto, se rodó una secuela titulada Hay lugar para dos,
allá por el año 1951, momento en el que Silva decidió transformar su registro de galán popular para dar vida a antagonistas y gánsteres, dejando patente su inmensa versatilidad histriónica, tal como sucedió en 1951 al personificar a un criminal sofisticado en el filme Manos de Seda. Al comenzar la década de los 50, David partió hacia la meca del cine en Hollywood para participar en la cinta El primer tejano, donde interpretó al polémico expresidente mexicano Antonio López de Santana en lo referente a su vida sentimental. David Silva conoció a mediados de la década de los 40 a Isabel del Puerto, una mujer de origen austriaco que llegó a México y al no encontrar oportunidades como actriz, comenzó a trabajar como modelo en la tienda Salinas y Rocha. Fue precisamente allí donde David quedó cautivado y utilizó sus influencias con amigos productores para conseguirle trabajo, aunque se rumorea que la personalidad de la modelo era sumamente conflictiva y dominante, al punto de arrastrar al actor a conocer el sombrío y destructivo universo de las sustancias ilícitas. Isabel llegó a filmar un aproximado de 20 películas, pero la relación concluyó cuando ella abandonó a David para irse con un empresario sumamente acaudalado. Este episodio marcó una etapa devastadora para Silva, quien se retiró de los reflectores durante un año entero, hundiéndose en ciertos vicios y declinando múltiples ofertas de trabajo en el cine. Sin embargo, gracias a la intervención de su gran amigo, el director Juan Bustillo Oro, logró salir del abismo y retomar su trayectoria artística. David contrajo nupcias en 2 ocasiones. Primera ocurrió en los Estados Unidos durante su estancia laboral en Hollywood, donde conoció a Mary Anaib, una actriz con la que se casó de manera intempestiva. Aunque lamentablemente, aquel enlace matrimonial apenas duró 6 meses. Tiempo después, unió su vida a la bailarina y actriz teatral Paquita Estrada, en 1951, con quien disfrutó de una existencia serena y reservada, sin procrear descendencia, pero manteniéndose unidos hasta el fallecimiento del histrión. Con el paso de los años, David ajustó a las nuevas demandas de la industria, incursionando en el cine de acción y de luchadores, dando vida al legendario Huracán Ramírez, y demostrando una habilidad camaleónica que le facultó para seguir vigente en el siempre evolutivo escenario del cine nacional. Desgraciadamente, en 1971, sufrió un terrible accidente vial que dejó su pierna en condiciones críticas, y fue entonces cuando los doctores le diagnosticaron diabetes. A pesar de atravesar múltiples intervenciones quirúrgicas y sufrir la amputación de una extremidad, él siguió activo en los sets de grabación. Más tarde, debido a problemas severos de circulación, fue necesario amputarle la segunda pierna, siendo su despedida de la pantalla grande la cinta Los Albañiles, en 1976. Por otro lado, Abel Salazar se erigió como uno de los pilares de la época de oro, no solo como galán, sino incansable productor, director y escritor. Nació el 26 de septiembre de 1917 en la capital mexicana, en un entorno definido por las secuelas del conflicto revolucionario. Su progenitor, Abel Salazar del Río, fue un respetado abogado además de poeta y escritor, quien inculcó una sólida formación y principios éticos a sus 3 descendientes, Abel, Alfredo y Alonso. Mientras que su madre, doña Dolores García, quien enviudó siendo muy joven, se consagró por completo al bienestar de su hogar y de su familia. Desde su juventud, Abel se distinguió por poseer un temperamento firme y un orgullo que serían sus sellos distintivos. Era un hombre autónomo, inquieto y con grandes aspiraciones. Se desempeñó como archivista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también despachó en una mueblería de baños en la Ciudad de México. Pese a que su familia gozaba de cierta estabilidad económica, Abel siempre anheló forjar su propia riqueza. Su carisma natural y su porte distinguido jamás pasaban desapercibidos. Y durante sus años mozos, le encantaba derrochar su sueldo invitando a damas al cine, al teatro o a salones de baile. Este modo de vivir, repleto de emociones y aventuras, despertó en él una fascinación irresistible por el mundo del entretenimiento. Abel Salazar albergaba el sueño de transformarse en una estrella de cine y frecuentaba asiduamente las carpas y teatros populares, donde se deleitaba con los actos de cómicos y artistas de variedades. Fue precisamente en una de estas carpas donde sus ojos se posaron en Gloria Marín, una actriz novata que iniciaba su andadura fílmica. Abel quedó totalmente hechizado, y tras cortejarla brevemente, comenzaron un idilio. Gloria no solo fue su compañera amorosa, sino la figura clave que lo impulsó a probar suerte en el séptimo arte. Su primera oportunidad profesional surgió en 1941, con la cinta
La Casa del Rencor, y aunque su participación fue menor, Abel supo de inmediato que había hallado su destino. Ese mismo año, actuó en El Conde de Montecristo, dirigida por Chano Urueta, compartiendo escena con titanes como Arturo de Córdoba y la propia Gloria Marín. Desde ese instante, trayectoria cinematográfica inició un ascenso imparable. Gloria y Abel tenían planes de boda, pero ella rompió el compromiso de forma abrupta, pues en 1941 conoció a quien sería su pareja por 10 años, Jorge Negrete, quien aún estaba casado en aquella época. Abel se sintió profundamente traicionado y cayó en una severa depresión que lo apartó temporalmente de las cámaras. No obstante, a pesar del dolor, Abel retornó al medio artístico, decidido a superar el trago amargo y centrarse en su número. Su desarrollo profesional en esta etapa incursionó en la comedia y produjo su primer largometraje, Tres Hermanos, un acierto comercial que lo motivó a establecer su propia compañía productora llamada Alsa. Desde ese momento consolidó su carrera, actuando y produciendo simultáneamente. 1944. Abel Salazar se casó con Alicia Cárdenas, hija del expresidente Lázaro Cárdenas, en un evento que suscitó rumores debido a un detalle muy particular en las fotografías nupciales. Abel muestra un semblante serio, sin sonreír en ninguna toma. La prensa reportó que el enlace fue exclusivamente por lo civil sin rito religioso, y se llevó a cabo en una finca del general Cárdenas. De esta unión nacieron 2 hijas, Leticia, Alicia Salazar. Sin embargo, la relación no llegó a buen puerto, y tras 6 años de convivencia, la pareja decidió separarse en el año 1950. Los motivos exactos del divorcio nunca se esclarecieron, y se supo muy poco sobre la vida posterior de Alicia Cárdenas durante los años 50. Abel posicionó como un referente indiscutible del cine de terror mexicano, protagonizando y financiando joyas como El Vampiro, al lado de Germán Robles ya. En la etapa madura de su vida, Abel se enfocó en explorar géneros distintos y proyectos arriesgados. Una de sus características como productor era su gusto por tratar temáticas tabú en sus filmes, tales como Quisiera ser hombre o Tres mujeres en la hoguera, producción esta última, donde enfrentó diversas dificultades con Margarita, tras los escándalos con Portillo y la presión de ciertas organizaciones por el tema del nudismo, que era tabú en la década de los 50. En 1958, Gloria Marín y Abel Salazar decidieron apostar de nuevo por el amor, uniendo sus caminos tras un largo periodo separados. No obstante, la convivencia marital apenas duró 2 años, pues ya se veía venir que aquella unión estaba destinada al fracaso, siendo una relación volcánica, incapaz de sostenerse en el tiempo. Corría el año 1960, cuando Abel pasó por la vicaría con Rosita Arenas, ambos con pasados sentimentales rotos, cual suscitaba bastantes habladurías en una sociedad donde el divorcio era un estigma social. Pero a esta pareja de intérpretes les traía sin cuidado el qué dirán, y tiraron la casa por la baja. Su ventana para celebrar su boda por todo lo alto se habían cruzado por primera vez cuando Abel realizaba un casting buscando protagonista para una de sus cintas, y lograron reunir a cerca de un centenar de invitados, entre los que figuraban productores, directores, colegas del gremio y parientes cercanos. El convite tuvo lugar en una mansión de lujo en la zona de Polanco. Fruto de este amor, Abel y Rosita trajeron al mundo a 2 niñas, aunque su historia terminó en divorcio allá por 1980. Poco después, él rehizo su vida casándose con Teresa Aguilar, quien fue su compañera hasta el final de sus días en 1986. Cabe destacar que compartió pantalla en la telenovela Senda de Gloria con su exmujer Rosita Arenas. Pero en la etapa final de su existencia, Alzheimer empezó a hacer mella en su salud, lo que obligó a su familia a trasladarlo a una residencia en Cuernavaca, para garantizar que recibiera las atenciones médicas y los cuidados pertinentes. Tristemente, el 21 de octubre de 1995, Abel Salazar nos dejó, a los 78 años, por un fallo cardíaco. Por otro lado, Víctor Manuel Mendoza Rodríguez se erigió como uno de los pilares fundamentales del séptimo arte mexicano, un galán que brilló con luz propia en la época de oro, proyectando el cine azteca a escala mundial. Vino al mundo el 19 de octubre de 1913, en la localidad de Tala, Jalisco, justo cuando la nación intentaba sanar las heridas y el caos social dejados por la Revolución Mexicana. Su progenitor, Víctor Manuel Rodríguez, era un charro de gran renombre que desde la infancia le transmitió a su hijo la destreza ecuestre, la disciplina férrea del deporte,
así como esa distinción y porte caballeresco, definían a su padre, cualidades que más tarde se espejarían en el joven Víctor Manuel, quien desde su niñez ya llamaba la atención por su innegable planta y elegancia. Vivió sus primeros años en aquel entorno tranquilo, empapándose de las tradiciones más castizas de México, aunque mostrando una clara predisposición hacia las bellas artes. Siendo solo un chaval, concursaba en competiciones de poesía y declamación, donde solía alzarse con los galardones principales, gracias a su fluidez verbal y a una voz perfectamente timbrada. Estos triunfos no solo le otorgaron fama en su pueblo, sino que cimentaron una gran seguridad en sí mismo y en sus dotes artísticas. Motivado por las ansias de progresar y con la ilusión de cursar estudios superiores, Víctor Manuel hizo las maletas rumbo a Ciudad de México. Allí se matriculó en la universidad con la meta de formarse en la carrera consular, buscando emular la trayectoria paterna y garantizarse un porvenir estable. No obstante, la vida en la gran metrópoli conllevaba unos costes elevados y para poder subsistir, tuvo que empezar a trabajar como comercial vendiendo aspiradoras puerta a puerta. Recorrió una capital llamando infinidad de hogares donde su carisma y don de gentes le facilitaban conectar con la clientela, convirtiéndose en un vendedor de primera. En una de esas jornadas, llamó a la puerta de una residencia en el barrio de Santa María la Ribera, y allí quedó prendado de María del Villar Álvarez Toledo, una muchacha de modales exquisitos y gran hermosura, pese a que él, padre de ella, no veía con buenos ojos el noviazgo. La tenacidad de Víctor Manuel se impuso, y terminaron casándose. Fruto de esa unión nació su hija Jazmín. Aunque con el paso de los años, este primer matrimonio acabaría naufragando por las exigencias de su profesión y la presión de una fama que no paraba de crecer. Su aterrizaje en el celuloide fue algo fortuito, pero supuso el pistoletazo de salida a una trayectoria estelar. Mientras trabajaba con las aspiradoras, Víctor Manuel llamó a la puerta de Lina Beutler, esposa del prestigioso cineasta Arkady Beutler. Lina quedó fascinada por la planta y el atractivo de Víctor Manuel, y esa misma velada le habló a su marido para recomendarlo encarecidamente. Arkady le brindó su primera oportunidad en la gran pantalla como figurante, lo que le permitió empaparse del oficio, observando a los actores y al equipo técnico. Fue una vivencia que lo hechizó por completo, y desde ese instante tuvo claro que su futuro estaba ligado al cine. Su primer papel de peso le llegó en 1937, con el largometraje Almas Rebeldes, dirigido por Alejandro Galindo. Con este personaje, el joven actor se abrió camino en la industria, adoptando el apellido de su madre para presentarse artísticamente como Víctor Manuel Mendoza. Su talento no pasó desapercibido, y ese mismo año actuó en Ojos Tapatíos compartiendo cartel con Esther Fernández, una película que afianzó su carrera y le abrió las puertas a papeles protagonistas en futuras producciones. Antes de que terminara la década de los 30, Víctor Manuel ya había rodado 8 películas, demostrando ser fotogénico, versátil y capaz de amoldarse a distintos géneros cinematográficos al llegar 1940. Ya era una estrella consagrada, con una carrera en ascenso meteórico que no parecía tener techo. Uno de sus trabajos más memorables fue en la cinta Ay Jalisco no te rajes, junto al gran Jorge Negrete, donde encarnó al villano principal, consolidándose como un actor de carácter. Capaz de bordar tanto papeles de héroe como de malvado, la secuela titulada La Ametralladora se rodó poco después, esta vez con Pedro Infante como protagonista, marcando el inicio de una amistad inquebrantable entre Víctor Manuel Mendoza, el ídolo de México, quienes coincidirían en varios rodajes, forjando una relación estrecha, tanto dentro como fuera de los platós. Su primer premio, Ariel, lo consiguió gracias a la película Cuando lloran los valientes, en 1945, bajo la batuta de Ismael Rodríguez, el mismo director que le otorgaría el papel por el que es más recordado en la historia del cine, Los Tres García. En 1953, formó parte del elenco de la producción francesa Los Orgullosos, junto a Michel Morgan y Gerard Philippe, rodada entre Veracruz y Francia durante el rodaje. Mendoza cayó rendido ante los encantos de la actriz francesa, a quien cortejó sin medida, gastándose una verdadera fortuna en obsequios y galanterías hasta quedar en la ruina. Para volver a México, se vio obligado a solicitar auxilio financiero a su paisano Miguel Alemán Velasco, quien le prestó el dinero bajo la promesa de que olvidara aquella aventura amorosa. Fue un episodio que dejó huella en el actor famoso, siempre por su temperamento pasional y sus romances de película.
Además de triunfar en el cine mexicano y europeo, Víctor Manuel probó suerte en Hollywood, participando en el filme El Jardín del Mal, compartiendo escenas con leyendas como Gary Cooper y Susan Hayward, lo cual fue un hito para un actor mexicano de la época, otorgándole proyección internacional. A lo largo de su andadura, Mendoza rodó en Italia, Francia, El Salvador y Japón, y sus obras se proyectaron en festivales de renombre como San Sebastián, Venecia y Berlín, cosechando el aplauso unánime de la crítica y el público, sumando en su filmografía más de 60 películas. Su innegable talento fue reconocido por la Academia, otorgándole varias estatuillas Ariel, destacando especialmente el galardón que obtuvo por su interpretación magistral en la cinta Cuando lloran los valientes, un trabajo que sin duda definió un antes y un después en su trayectoria artística. No obstante, detrás de las luces y el reconocimiento, su esfera íntima era un torbellino de emociones y vivencias complejas. Tras su unión matrimonial con María del Villar, el actor se vio envuelto en una sucesión de vínculos afectivos sumamente apasionados. Su nombre aparecía constantemente ligado a las divas más deslumbrantes de aquel tiempo, siendo muy sonado su romance con Gloria Marín, con quien, según las malas lenguas, mantenía una dinámica difícil, marcada por los celos profesionales y la rivalidad artística. El historial sentimental del actor nunca estuvo exento del escrutinio público, convirtiéndose frecuentemente en el centro de especulaciones, chismes y polémicas que alimentaban las páginas de la prensa rosa de la época y daban mucho de qué hablar. Incluso, hubo colegas y críticos que ponían en duda sus preferencias personales, simplemente por su refinamiento al vestir y su elegancia innata, características que rompían el molde del clásico macho mexicano rudo que imperaba en las pantallas de aquel entonces. Pese a todos los murmullos malintencionados, su prestigio profesional permaneció intacto, y Víctor Manuel siguió brillando, consolidándose indiscutiblemente como uno de los galanes más cotizados y respetados de la cinematografía nacional durante décadas. Al llegar la década de los 90, su fortaleza física empezó a mermar notablemente y, lamentablemente, tras luchar contra una severa infección respiratoria que derivó en una grave neumonía, partió de este mundo hacia la eternidad. Su fallecimiento ocurrió el año 1995, específicamente el 20 de julio. Por otro lado, es imposible olvidar a Tito y Víctor Junco, dos hermanos cuyo apellido se convirtió en sinónimo de calidad y dejaron una huella imborrable. Ambos fueron pilares fundamentales durante la época de oro del cine mexicano, y aunque compartían sangre, cada uno supo labrarse su propio camino, dominando diferentes aspectos y géneros dentro de la vasta maquinaria de la industria fílmica. Originarios de Gutiérrez Zamora, en Veracruz, Tito llegó al mundo en 1915 y Víctor en 1917. Curiosamente, ambos iniciaron su formación como cadetes en la Escuela Naval del Puerto Jarocho, antes de ser artistas. Tito Junco se distinguió por ser un histrión todoterreno, poseedor de una presencia escénica que intimidaba y fascinaba a la vez. Tras foguearse en las tablas teatrales, dio el gran salto a la pantalla de plata ya por el año 1935. Su incansable labor lo llevó a participar en más de 200 cintas, navegando con destreza entre el drama y la comedia. En lo personal, se mantuvo soltero y sin descendencia, aunque se rumorea que su corazón perteneció a Dolores del Río. Se dice que vivieron un breve pero intenso idilio. Sin embargo, en la memoria colectiva, Tito quedó inmortalizado gracias a su interpretación de Lucio el Guapo en la emblemática película Aventurera, un clásico absoluto del cine de rumberas. En cuanto a Víctor, su gran oportunidad dorada llegó de la mano del legendario Emilio Fernández, quien lo integró al elenco de Las Abandonadas, permitiéndole compartir créditos con gigantes de la talla de Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Su carrera no se limitó a lo local, incursionando también en el cine fantástico y producciones extranjeras. En el plano sentimental, contrajo nupcias con la actriz italiana Rina Baldarno, fruto de cuyo amor nació su única hija. A su heredera la llamaron Jacqueline. Desgraciadamente, la vida de Víctor se apagó en 1988, a los 71 años, mientras que su hermano mayor, Tito, se adelantó en el camino falleciendo a los 68 años. La partida de Tito ocurrió en 1983. Si bien es cierto que el mayor de los Junco alcanzó cotas de popularidad quizás más altas, ambos hermanos vivieron apasionados por el séptimo arte, y su legado es fundamental. Son figuras esenciales del cine mexicano. Tito, en especial, logró consagrarse como un ícono gracias a esa camaleónica habilidad para dotar de una profunda psicología y veracidad a cada uno de los personajes que interpretó, demostrando siempre una calidad interpretativa y una fuerza dramática que muy pocos actores de su generación lograron igualar, dejando así un recuerdo imborrable
en la historia del espectáculo.